Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, donde las novelas se viven con la misma pasión que el café de la tarde. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones a nivel mundial, dos titanes de la actuación turca que nos tienen a todos al borde del asiento. Sí, estoy hablando de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué les depara el futuro a estos dos? ¿Seguirán conquistando la pantalla con su innegable química? ¿Habrá nuevos proyectos juntos en el horizonte? Hoy vamos a sumergirnos en las últimas noticias, rumores y predicciones sobre el futuro profesional y, por qué no, personal de Engin y Tuba. Así que pónganse cómodos, tomen su té turco y prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y, sobre todo, mucho amor por esta talentosísima pareja. Antes de empezar, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las novelas turcas como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos las últimas noticias, análisis y chismes jugosos de sus estrellas favoritas. Así que únanse a esta gran familia turca. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Engin y Tuba. Su historia en la pantalla chica es legendaria. Desde que nos cautivaron en Kara para Aşk, su conexión fue palpable. La intensidad de su romance, la complejidad de sus personajes y la forma en que se complementaban mutuamente en la actuación, crearon una magia que traspasó la pantalla. Recuerdo vívidamente el impacto que tuvo esa novela. No era solo la trama, que ya era intrigante de por sí, con la investigación de un asesinato y el juego peligroso del dinero y el poder, sino la forma en que Engin y Tuba interpretaron a Ömer y Elif. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada era cargada de una emoción que te hacía creer en su amor, a pesar de todos los obstáculos. Era una actuación visceral, auténtica, que resonaba con el público de una manera muy profunda. Muchos de nosotros, después de verlos juntos en Kara para Aşk, soñábamos con verlos de nuevo juntos en otro proyecto. Y la espera no fue eterna. Años después la noticia explotó. Engin y Tuba volverían a trabajar juntos en una nueva serie, Sefirin Kazeta. Aunque las circunstancias fueron un poco diferentes, con Tuba entrando en la serie después de la salida de Neslihan Atagül, su química seguía intacta. Su capacidad para adaptarse rápidamente y construir una nueva dinámica con Engin demostró su profesionalismo y, por supuesto, su innegable talento. Fue un movimiento audaz, sin duda, para Tuba, tomar un papel ya establecido. Pero ella lo hizo suyo, aportando su propia interpretación y creando una conexión creíble con Engin. La serie, aunque con sus altibajos, nos dio momentos preciosos para recordar, reafirmando que la magia entre estos dos actores es algo especial. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué proyectos tienen en puerta? Empecemos hablando de Engin. Después de Sefirin Kazeta, Engin se ha mantenido bastante activo, explorando diferentes facetas de su carrera. Lo hemos visto en la serie K en Disney, y donde no solo actuó sino que también participó en la creación de la historia. Este proyecto demostró su versatilidad y su deseo de involucrarse en proyectos más allá de la actuación. Engin no solo quiere interpretar personajes, sino también contar historias que resuenen con el público. K fue un proyecto ambicioso que abordó temas delicados y complejos, y el hecho de que Engin estuviera involucrado desde el principio habla de su compromiso con contar historias significativas. No es solo un actor, es un narrador nato. Además, Engin ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos. Sabemos que es un actor que elige cuidadosamente sus roles, buscando personajes complejos y desafiantes. No le interesa la fama superficial, sino la oportunidad de explorar la condición humana a través de su trabajo. Y eso, mis amigos, es lo que lo convierte en un actor tan respetado y admirado. Engin no se conforma con lo fácil. Busca papeles que lo saquen de su zona de confort, que lo obliguen a crecer como actor y como persona. Esa búsqueda constante de la excelencia es lo que lo distingue. Ahora hablemos de Tuba. Después de Sefirin Kazeta, Tuba también ha estado muy ocupada. La hemos visto en varias series de Netflix, consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su trabajo en Another Self y en la segunda temporada de Rise of Empires, Atemen ha sido aclamado por la crítica y el público. Tuba tiene una presencia magnética en la pantalla. Su belleza, su elegancia y su talento natural la convierten en una fuerza imparable. Tuba es una camaleón en la actuación. Puede interpretar a una mujer vulnerable y frágil,
o a una guerrera decidida y fuerte, y en ambos casos te convence por completo. Su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada es asombrosa. Es una actriz que te atrapa desde el primer momento. Pero más allá de sus proyectos individuales, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a ver a Engin y Tuba juntos en la pantalla? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Ambos son actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos muy diversos. Sin embargo, la esperanza muere al último. Y créanme, yo soy la primera en mantener esa esperanza viva. La química entre Engin y Tuba es innegable. Los productores lo saben, los directores lo saben y, por supuesto, los fans lo sabemos. Sería una apuesta segura reunirlos nuevamente en un proyecto que explote al máximo su talento y su conexión. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su admiración y respeto mutuo. Han hablado de lo fácil que es trabajar juntos y de la confianza que se tienen el uno al otro. Estos son ingredientes clave para una colaboración exitosa. En un mundo donde las relaciones en el set pueden ser tensas y complicadas, la armonía y el entendimiento entre Engin y Tuba son un verdadero tesoro. En los últimos meses han circulado rumores sobre posibles proyectos que podrían reunirlos. Se ha hablado de adaptaciones de novelas clásicas, de thrillers psicológicos e incluso de comedias románticas. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha confirmado. Como siempre, hay que tomar los rumores con pinzas, pero la simple posibilidad ya nos llena de emoción. Lo que sí sabemos es que tanto Engin como Tuba están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Ambos han manifestado que les encantaría volver a compartir pantalla si el proyecto es el adecuado. La clave está en encontrar una historia que los inspire y que les permita explorar nuevos desafíos como actores. Y ahí está el quid de la cuestión, el proyecto adecuado. No se trata solo de juntarlos por juntarlos, sino de encontrar una historia que realmente haga justicia a su talento y a su química. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal para Engin y Tuba? Personalmente creo que les vendría bien un proyecto que se aleje un poco de los dramas intensos que los han caracterizado. Una comedia romántica inteligente con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas podría ser una excelente opción. Imagínense a Engin y Tuba interpretando a dos personas que se odian a primera vista, pero que poco a poco se van enamorando. Sería una oportunidad para mostrar su lado más ligero y juguetón. Sería refrescante verlos en un registro diferente, donde puedan explotar su vis cómica y sorprendernos con su versatilidad. Otra opción interesante sería un thriller psicológico, donde ambos interpreten a personajes complejos y ambiguos. Un proyecto que explore los límites de la mente humana y que nos mantenga al borde del asiento hasta el final. Engin y Tuba tienen la capacidad de transmitir emociones intensas con solo una mirada, y un thriller psicológico les permitiría explotar al máximo esa habilidad. Imagínense un juego del gato y el ratón, lleno de secretos y mentiras, donde no sabes en quién confiar. Sería una oportunidad para verlos en un terreno más oscuro y retorcido. En última instancia, la decisión final dependerá de ellos y de los proyectos que les presenten. Pero una cosa es segura, los fans de todo el mundo estaremos esperando con ansias el día en que se anuncie su próximo proyecto juntos. Y créanme, ese día será una fiesta en este canal. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Cara para Ask y Sefirin Kazeta. Podemos revivir sus escenas más memorables, analizar sus personajes y seguir soñando con el día en que los volvamos a ver juntos en la pantalla. Y no solo eso, podemos seguir explorando sus otras facetas, sus entrevistas, sus participaciones en eventos para conocerlos mejor como personas y admirar su trayectoria. Y hablando de recordar momentos mágicos, quiero invitarlos a dejar en los comentarios cuáles son sus escenas favoritas de Engin y Tuba juntos. ¿Cuál es el momento que más los emocionó? ¿Cuál es la escena que más los hizo reír? Compartan sus recuerdos con nosotros. Quiero saber qué momentos son los que más les han marcado y por qué. Además, quiero saber qué tipo de proyecto les gustaría ver a Engin y Tuba protagonizar. ¿Prefieren una comedia romántica, un drama intenso, un thriller psicológico o algo completamente diferente? Dejen sus ideas en los comentarios. Quiero saber sus propuestas. Porque al final del día son ustedes, los fans, quienes tienen el poder de influir en el futuro de sus estrellas favoritas.
Sus comentarios, su apoyo y su pasión son los que inspiran a los actores a seguir trabajando y a seguir creando proyectos que nos emocionen y nos hagan soñar. Su voz es importante y sus opiniones cuentan. Así que no se queden callados. Exprésense. Compartan sus opiniones. Hagan oír su voz. No sean tímidos. Y mientras esperamos noticias sobre el futuro de Engin y Tuba, les propongo que exploremos otros aspectos de sus vidas. Por ejemplo, ¿sabían que Engin es un apasionado de la escritura? Ha publicado varios relatos cortos que han sido aclamados por la crítica. Y Tuba, por su parte, es una defensora de los derechos de los niños y participa activamente en varias organizaciones benéficas. Estas son solo algunas pinceladas de su vida fuera de la pantalla. Estos detalles nos muestran que Engin y Tuba son mucho más que simples actores. Son personas comprometidas con el mundo que los rodea, que utilizan su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis amigos, es algo que admiro y respeto profundamente. Su compromiso social y su pasión por otras disciplinas artísticas los convierten en figuras aún más admirables. En resumen, el futuro de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün está lleno de posibilidades. Ambos son actores talentosos, versátiles y con una gran proyección internacional. Sus proyectos individuales prometen seguir sorprendiéndonos y emocionándonos. Y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro sigue siendo una esperanza latente en el corazón de todos los fans. Y en el mío, por supuesto. Hemos explorado sus proyectos individuales, sus posibles futuros juntos y la magia que crean cuando se unen en pantalla. Hemos recordado momentos icónicos y hemos compartido nuestras esperanzas para el futuro. Ha sido un viaje fascinante y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes turcos y amor por Engin y Tuba. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Es un placer compartir mi pasión por estos dos grandes actores con ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes de sus estrellas turcas favoritas. Y lo más importante, no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué les pareció el vídeo, cuáles son sus opiniones sobre el futuro de Engin y Tuba y qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Su feedback es muy valioso para mí. Gracias de nuevo por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gule gule. Y recuerden, sigan soñando con las novelas turcas. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Besos. Que tengan una excelente tarde y que sigan disfrutando de la magia de Engin y Tuba. Hasta pronto.